Artes plásticas, el espejo del alma, con Andrés Bestarmayo. Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. Bien, y entonces damos inicio al programa de hoy con la visita, que no es tal, porque él es parte integrante de este grupo. Me gusta decir esta banda, Siempre me gustó las cofradías, ¿no? Entonces le pongo el título de banda. Entonces esta banda que hacemos hablando de arte con Nolo Correa tiene un estandarte en la plástica que usted lo conoce, que es mi compañero Andrés Bestarmayo. Hola Andrés, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Nolo? Muy bien, muy bien. Hablando de estandartes, sí. Bueno, vamos a hablar un poco de las técnicas en pintura mural y en pintura, y ya que tenemos esta escenografía, me viene bien como para desarrollar. ¿Lo conoce al autor de esto usted, por no? eso estamos hablando de estandartes, y se ven los estandartes específicamente acá que trajimos como para hacer una escenografía un poco artística. Pero bueno, siempre se plantea, y hay mucho egoísmo generalmente en el proceso técnico, que si hay algún artista que tiene una técnica depurada o definida, generalmente trata de no decirla como que fuera un parte de su firma o de su proyección. Y bueno, y en el caso, cuando uno está cada vez más metido en el oficio y en la profesión, nos damos cuenta que la técnica, si bien es importante, no es la clave del proceso de comunicación. La clave es tener algo que decir, ¿no? Pero sí es muy importante de la forma que lo decimos y cómo lo decimos. Entonces, desde el punto de vista técnico, sí es prioritario saber con qué tanto herramientas y materiales nos vamos a mover, y eso va a ser específicamente lo que vaya dando lugar a una técnica específica. En el caso de lo que vemos y trajimos acá al programa, son lo que yo denominé litocromos. Lito por piedra y cromos por color. Entonces, en ese sentido, son herramientas y técnicas que nosotros aprendimos allá en la escuela superior, que siempre hablamos de ella con tanto cariño y tanto afecto, con grandes maestros, como fue en su principio el creador de la cátedra y del taller, como Alfredo Guido, seguido por Carlos Achero, y yo tuve la suerte de encontrarme con Ponciano Cárdenas, maestro del taller, y que me habilitó y me dio la posibilidad de aprender distintas técnicas. Hasta ese momento, el taller siempre se le dio prioridad a lo técnico. Entonces, en relación a esa problemática, nosotros muchas veces creíamos y estábamos confundidos que la clave era solamente la técnica. Y hasta hoy en día muchas veces se prioriza y la gente trata de tomar de los docentes el proceso técnico, ¿no? Ir con un cuadernito y anotar y apuntar la receta. Cuando, si bien es importante, como decía, pero la clave es siempre qué es lo que quiero decir. Y en función al proceso del punto de vista de comunicación, sí es clave saber, en función al contenido, cuáles serían los materiales y la técnica más correspondiente o mejor predispuesta para decirlo en forma directa y más natural. Entonces, en ese sentido, empiezan a aparecer distintos tipos de técnica, y muchas veces
los artistas lo utilizan casi como un muestrario, no como una relación directa de encarnar en cierta medida o de darle carnalidad al mensaje. En el caso de lo que vemos acá, impacta por ahí la materialidad, pero siempre yo estuve relacionado con los lenguajes más arcaicos, más antiguos, y le quería dar un sentido de actualidad. Entonces el litocromo, en este caso, está compuesto muchas veces por dos técnicas del pasado, que es el fresco y el esgrafiado. El fresco, como la palabra lo indica, la técnica era trabajar sobre una emulsión de cal, que sería el fino, y sobre eso podemos trabajar con pigmentos y aguadas. O sea, no hay fijación, la fijación la da el propio material. Y en el caso de los revoques con color para el esgrafiado, a ese mismo fino, a ese mismo 3 de arena y 1 de cal, que nosotros lo escuchamos siempre en albañil, los que somos más grandes, era parte del proceso de la casa. Cuando uno estaba en la casa siempre había haciendo o ampliándose una pieza o haciendo algo, algunos albañiles que teníamos en casa, bueno, estaba la arena y estaba la cal. Esa mezcla de 3 en 1 da como resultado un fino muy suave que sobre esa superficie, esa emulsión, uno puede trabajar en forma directa y quedarían veladuras casi como si fueran de acuarela. En el caso del esgrafiado es una técnica distinta porque se hacen distintas capas de color, o sea, a esa mezcla que yo decía de 3 de arena y 1 de cal, se le agrega pigmento, se da color a cada capa y se van superponiendo una capa arriba de la otra. Entonces, cuando uno tiene ya claro qué es lo que quiere, y generalmente se utilizaba en ornamentación, uno iba raspando y se iba encontrando con la capa que estaba por debajo. Entonces, en ese sentido, una vez que eso secaba, quedaba permanente y queda permanente. En lo que vemos nosotros acá, utilicé distintas formas del proceso, con la diferencia que esto está sobre un soporte rígido, en este caso sobre bastidores, y está revocado con el mismo material. Yo generalmente incorporo ahora, en vez de arena, marmolina, pigmentos y un aditivo plástico, que es en cierta medida el que adhiere, el que le da fuerza. Así que bueno, en ese sentido tenemos tenemos en nuestras espaldas trabajos que están relacionados con distintas técnicas. En el caso de las dos que predominan, los azules, son aguadas, de los que tenés vos a tu espalda, son como si fuera una bandera con verticales, que puede ser vista también a nivel horizontal, en vertical, como si fuera una escalera, y en relación a esas distintas aguadas, ¿no? Entonces ahí tenés una técnica de fresco, pero con una superficie de arrastre, como si fuera un revoque seco, arrastrado con espátulas, y que da una vibración muy especial. Lo mismo que en el que tengo yo a la espalda, que es como si fuera un damero, jugando, ves, con estas relaciones muy arcaicas, muy primitivas, del yin y el yang, del claro y el oscuro, de las complementaciones permanentes, que generalmente siempre nosotros las tenemos como visiones de opuestos, pero se articulan siempre sobre un concepto de unidad. Entonces la plástica nos enseña, como el arte, a complementar, más que a jugar por opuestos y enfrentarlos. Y en este caso, ves, lo que me dio la relación técnica es justamente eso, la complementación del material, que se vaya incorporando una técnica sobre la otra y que le dé un sentido de austeridad y, por el otro lado, de naturalidad, que recupera esa actitud, ¿ves?, casi del albañil, de la estructura del trabajo, pero por el otro lado con una actitud ya más abstracta y casi metafísica. Así que en ese sentido, ¿ves?, estamos trabajando con lo técnico, y lo técnico, ¿ves?, se pone a disposición en cierta medida del mensaje, aunque parezca que no hay mensaje. Volviendo atrás, precisamente, mira, justo iba a aludir a esto, entiendo
de tu discurso que lo que te da la técnica es herramientas, claro, en tal caso, pero el protagonista es el mensaje, es lo que querés decir, ¿no? Cuando nosotros en la música decimos, tal cantante tiene una técnica extraordinaria, pero no emociona, porque no está diciendo nada de él. Cuando digo de él, digo de tu interior, en tal caso que sería la similitud con el mensaje que vos proponés. Entonces, sí, la técnica es depurada, tiene todas las herramientas que hay que tener, pero yo me quedo ahí expectante, no recibí nada, ¿no? Y entonces lo traslado a tu discurso y es lo mismo, sería, sí, la técnica por supuesto la necesitas, yo no podría hacer estas obras que vos has hecho, pero eso están guardadas, las llevas, se usa mucho ahora en el cajoncito de herramientas, pero vos tenés un mensaje, que es el trascendente, y que en tal caso, esta es mi opinión, le da sentido a que vos seas un artista. ¿Por qué vos sos un artista? Porque tenés cosas de tu interior para contarme, emociones, sensaciones, virtualidad incluso, para contarme a mí y tratar de emocionarme cuando te entiendo. Sí, bueno, eso sería lo ideal. Uno está en el camino y lo apunta ahí. Ahora, que lo concrete ya es otra cosa. Pero es interesante, ves, que cuando hablamos con los jóvenes, con la gente que se está formando, hoy en día, bueno, lo que importa es la idea. Está bien, lo que importa es la idea, pero tiene un sustento tanto de material como técnico. Dentro, ves, de la técnica, tenemos distintos materiales y distintas herramientas para llevar a cabo cada una de esas técnicas. Y en función a esto, suponete, si yo estoy trabajando con un criterio de espacialidad, una de profundidad, de cosa etérea, ves, hay técnicas que se adecúan mejor a ese objetivo que otras, ¿no? O sea, muchas veces nosotros vemos, suponete, si vamos a San Juan, a Jujuy, al norte argentino en especial, o al noroeste, nos vamos a encontrar con petroglifos, ¿no? O sea, grabados en piedra. Y muchas veces decimos, bueno, son más antiguas por la rusticidad que tienen que las pinturas rupestres, ¿no? Aquellas pinturas que vemos en algunas cuevas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo te doy una roca para hacer un dibujo y hacerla por percusión, la actitud va a ser, ves, más tosca, más brutal, ¿no? Entonces uno cree que esa brutalidad está articulada, o esa fuerza de percusión con una roca sobre otra articula un tiempo que es más antigua, y por ahí no, es la técnica, ves, que dio lugar a ese encuentro. Ahora, la necesidad de ese hombre en ese lugar, que por ahí no tenía pinturas, pero quiso dejar su mensaje, bueno, sirvió la piedra a golpear contra una, contra otra, y dejar por percusión esa marca, esa señal, o ese testimonio. Entonces ves que hay muchas veces la técnica está en función a la necesidad, pero bueno, el tipo encontró una piedra en ese momento, y lo bello que podemos, esto lo hago para difundir en cierta medida también el turismo, si van a los lugares en el interior, en Inca Cueva, en Cerro Colorado, se van a encontrar con muchas pinturas rupestres, pero generalmente en La Rioja, en Talampaya, se van a encontrar con petroglifos. Y se van a dar cuenta que ahí hubo un hombre, hace años atrás, cientos de años, miles, que dejó trató de comunicarse a través de una piedra con otra. Entonces lo que van a encontrarse ahí es una técnica mucho más austera, más rústica, y por ahí, como nosotros decíamos, más arcaica, ¿no? Te propongo una pausa. Dale. Estamos de vuelta, Andrés. No quería dejar pasar esto, pero para escuchar tu juicio, que siempre es valioso y más valioso que el mío, dijiste en algún momento de tu discurso, no saltar etapas tampoco, ¿verdad? Entonces yo vuelvo a trasladarlo a mi universo, seguro, que es el de la música, ¿no? Entonces hay un tiempo de ayer y se pasó
me parece como en muchas cosas de un extremo a otro. A ver, ayer se formaban como debía ser, etc. Y de golpe, en los últimos años, apareció, bueno, yo canto, porque como vos dijiste, yo quiero decir algo. Bueno, pero requiere por lo menos un paso previo, hay escalones intermedios. Quiero decir, vos querés cantar, bueno, por lo menos tenés que saber respirar, digamos, hacer algún ejercicio de vocalización, etcétera. Y por supuesto después está la libertad, y después vos sos Goyeneche o sos Carlito Pérez de acá a la vuelta. Pero el paso previo es indispensable. Lo que sí importa en tal caso es esta mirada que para vos es una constante, y yo lo aprendí de vos. No dejar al artista en el camino, no dejar al mensaje, que es el, a ver cómo decir, el fundamento del artista. Reitero con otras palabras lo que dije antes, pero sí tenés que aprender alguna regla básica. Y la clave, ves, es no quedarte solamente con lo expresivo, es tratar de comunicar. Claro. Que son dos procesos distintos. Una cosa es cómo yo interpreto, pero lo ideal es cómo yo llego a través de mi mensaje y comunico lo que en cierta medida estoy sintiendo. Entonces, desde ahí, ves, hay un proceso de maduración también, porque bueno, todo hoy es acelerado. Entonces, los cursos tienen que ser acelerados, los espacios de tiempo tienen que estar acelerados, y en relación a eso trabaja mucho el prejuicio. O sea, al vos no tener los tiempos, el mismo sistema, más allá del docente o de los directivos que estén a cargo, el mismo sistema te lleva a que vos crees que no estás preparado, y por ahí lo que te está faltando es tiempo. Tiempo para hacerte y incorporar esa técnica y hacerla tuya. Y muchas veces también el tiempo te hace recordar cosas. O sea, yo en esta etapa estoy trabajando más que un proceso de afuera hacia adentro, o sea, de incorporar información, de tratar de ser más consciente de lo que uno tiene como potencial. Entonces, muchas veces ves estas herramientas que yo te decía, utilizadas y puestas a disposición de una técnica y en relación a los materiales, muchas veces uno se recuerda en su inconsciente más profundo ese primitivo, ves, que uno tiene, o ese plano emocional de un inconsciente colectivo que arrastró de generación en generación y que está a su disposición si uno lo va a buscar y lo pone a disposición. O sea, esto de que nosotros nos gusta charlar y siempre hablamos, que hay una predisposición innata en nuestra cultura inmigratoria, más allá que tuvimos que, según de dónde veníamos, recomponer nuestro lenguaje y acostumbrarnos por ahí al castellano, pero ves que muchas veces nuestros modos, nuestras actitudes, seguimos siendo guardan un patrón italiana, claro. Y por ahí están llevadas a cabo desde el lenguaje español, entonces, o el castellano. En este caso, ves, hay mucha impronta de eso en el lenguaje plástico, y por eso hacemos tanto hincapié en nuestra columna de la plasticidad, porque estaríamos directamente ligados, ves, a ese plano más inconsciente que le podemos decir que es el lenguaje del alma. La plasticidad estaría en función a eso, a tener un lenguaje que se acomoda en función a una necesidad, y esa necesidad, ves, es plástica, y la imagen está a disposición de eso. Y ves que clave ahí que la materia y la técnica se ponga a disposición. O sea, que no haya contradicción entre un elemento y el otro. Por eso yo digo, ojo, que podemos estar teniendo en manos un lenguaje que se está perdiendo, que llegó a través de la inmigración y de las culturas originarias del país a tantos siglos, y hoy, por no darle tiempo, por no darle conocimiento, podemos estar perdiendo uno de los lenguajes más ricos, que sería el lenguaje plástico. Pero ya ahí, ves, me fui al lenguaje, no a la técnica, claro, y no al material. Entonces, una cosa serían los materiales, otra cosa sería la técnica y otra cosa sería el lenguaje. Y como vos en música, dentro de la técnica, ves, hay distintos tipos de planos, desde el punto de vista de articular la instrumentación de esas herramientas en función a una necesidad del material.
Y en el caso del lenguaje, tendríamos que, a nivel lingüístico, empezar a analizar las composiciones, las estructuras, las reiteraciones, la relación, ves, de analogías. Esto cuando vos me hablas desde la música, lo que estamos haciendo son analogías. Che, es como lo que yo hago, pero a través del sonido. Y yo trato de articular muchas cosas de vibraciones que son análogas al sonido. Vos me decís, parece una vibración, ves, de musical. Y sí, y tiene que ver. Pero lo hago, ves, a través de un contraste de color y de valor. En el caso tuyo, de un silencio y de un contrapunto, de un agudo, por ahí. Claro, como lo dicen los escritores, ¿no? Hoy lo vamos a tener al presidente de la SADE, casualmente, ¿no? Y entonces, ese silencio que vos proponés en la música, a veces se da también en la escritura, ¿no? Claro. Quiero decir, no solo es desbordar de palabras, de mostrar tu capacidad lingüística, tu ¿cómo decir?, exuberancia, si se me permite el término, sino poner aquellas palabras justas. ¿Para qué? Para que en tal caso el mensaje, que es a la postre y al comienzo, el fin de todo, ¿no? Hacemos esto para contar. Yo te canto para contarte un sentimiento, y vos pintás para mostrarme un sentimiento. Bueno, es exacto lo que planteamos, ves, desde la pintura, ya en un lenguaje, cuando hablamos de literalidad de la imagen. Entonces, ves, lo literal es cuando por ahí nosotros ponemos imágenes tan descriptivas que tienen un desarrollo casi anecdótico con lo que estamos contando. Aparece la figura humana, aparece la relación de lo que está haciendo la persona o de lo que está sintiendo. Pero por más que yo, ves, pueda dibujar un ojo perfecto con un lagrimal húmedo y que está cayendo una gota, que a eso a la gente le encanta, ¿viste? El brillito en los ojos, por ahí no comunica el sentimiento profundo que está sintiendo ese artista. Y por ahí una mancha directa o una actitud desde el punto de vista de esto, de un silencio, de jugar con un pleno de color, hace más profunda la comunicación que tratar de contar y de narrar casi fotográficamente en forma visual lo que le está pasando a esa persona. Mirá dónde me llevaste. Me fui al cine ahora. A fin de arte estamos hablando. Todos recordaremos, supongo que vos también, la escena del Padrino 3, cuando le matan la hija a Pacino. Ese grito que es en silencio, es estremecedor, ¿verdad? Ningún alarido puede suplir al gesto ese tan dramático, tan rotundamente dramático, que fue hecho en silencio. Ahora, fíjate vos ahí qué interesante, desde la actuación y desde el director que marcó la escena y específicamente lo filmó, ves que difícil se hace en una sola imagen poner todo ese potencial y toda esa carga, ¿no? Que por ahí, bueno, en el Grito de Munch podrías tener algo similar, que es una pintura modernista. Pero la relación, ves, a lo que voy es, arrancamos con la técnica, nos fuimos para otro lado, para el lenguaje. Pero ves que ahí también se da esto que yo hablaba, con relación a esto que podríamos decir, bueno, pero esas pinturas que pusieron de escenografía no dicen nada. La idea es que para alguien como yo, que me dediqué siempre a tratar de darle un contexto ideológico a la obra en mis comienzos, necesité en un momento dejar de lado la palabra y entrar, ves, en un planteo de abstracción. La abstracción sería aquello que yo percibo pero que no sé qué es. Eso que yo sé que existe. Compartís conmigo tu interrogante. Pero claro, que no le encontré la forma. Por eso, para las culturas orientales, hoy mismo para el judaísmo, no podemos encontrar la palabra de Dios, porque una vez que ya lo nombré, ya le estoy dando forma. Entonces, mirá qué interesante estas culturas, cómo abren el juego a otros planos. En el campo plástico, cuando entramos a la abstracción, tendríamos que tener en cuenta esto, y más desde el lenguaje plástico, que estaríamos articulando, ¿ves?, cómo se expresa el alma.
Entonces, a partir de ahí, ves, esa plasticidad es mágica y en los últimos años, bueno, es como donde me fui incorporando más. Gracias también, esto es muy loco, porque de alguien tan escéptico y que venía de un planteo ideológico, que las culturas originarias de América me hayan hecho aprender que su carga, ves, de comunicación no pasaba por lo ideológico, sino más por un plano espiritual. Eso yo creo que es uno de los legados más ricos que nos deja América, ¿no? Nosotros que venimos tanto con este concepto de materialidad, del tiempo, de no perder tiempo, de esto, del otro, ¿ves? Entrar a ese plano trascendental donde no existe el tiempo, es algo que nosotros todavía tenemos que aprender y yo es especial. Así que por hoy... Sí, escuchá, también mirá, vos me provocás, el otro día hablábamos con un escritor tucumano, Fabián Soberón, ¿te acordás? Que además es documentalista y ha escrito una nueva novela que es sobre un tipo real, un amigo de él, y anécdotas, te uso a vos ahora de ejemplo, que le has contado a través del tiempo, y él convirtió esto en un libro donde hay mezcla de realidad de lo que vos dijiste y ficción. Claro. Y no se sabe cuál es la ficción y cuál la realidad, y desaparece el tipo y aparece detrás. Y entonces yo le dije, y me hace acordar a Borges, ¿no? Cuando decía que Dios está detrás del Dios, ¿no? Claro. Y vos lo mencionaste recién. Claro. Y bueno, esa es la búsqueda eterna del hombre en tal caso. Claro. Claro. Y fíjate que partimos desde lo técnico, ¿no? Y partimos de eso. Bueno, compañero, gracias. Hasta la próxima. Estamos a su disposición. Chao. Nos vemos.